La inflamación se desencadena para controlar esta noxa, esta lesión, erradicarla y establecer una curación, ¿ya? Entonces la inflamación cesa verdaderamente completa cuando ya está la reparación tisular completa, ¿no? Que a veces puede llevar mucho tiempo. Una cicatriz, por ejemplo, recién un año después se puede definir como está. Pero algunas veces esa inflamación se hace patológica, se hace dañina. Y el ejemplo más básico es el dolor. Si tienes inflamado una muela, te duele. Eso es lo que te lleva al odontólogo, ¿no? Si no te dolería, entonces, pero a veces ya esa inflamación entonces necesita ser controlada, necesita ser manejada. Lo más básico es el dolor, ¿no? Pero a veces también se desencadena ante situaciones que no debería desencadenarse. En el asma, por ejemplo, puedes tener asma al exponerte al polen, o al polvo, pero eso no lo tiene la población entera. Claro, la población entera, si se infecta una muela, le duele; si se fractura un hueso, le duele. Pero no a todos los que se exponen al polvo les va a dar asma. O sea, es un agente inocuo y sin embargo desencadena inflamación. El asma es una enfermedad inflamatoria. También hay procesos autoinmunes que también son inflamatorios, la artritis reumatoidea, etc. Hay el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es esto? ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? También exacerbación de la respuesta inflamatoria del cuerpo ante Claro, va por ahí, ¿no es cierto? Y entonces tienen unos criterios, ¿no? Fiebre, ¿ah? Leucocitosis. ¿Qué otros criterios hay de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Taquimia, taquicardia. Entonces, tú puedes tener una virosis y haces un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Puedes tener una pancreatitis, igual haces un síndrome de respuesta inflamatoria. Puedes tener una peritonitis, igual. Pero algunas veces llega a tal punto el síndrome de respuesta inflamatoria que comienza a producir fallo de órganos, ¿ya? Entonces entras en la sepsis severa, entras en el shock séptico, y parte de eso no solamente es la noxa, sino tu mismo organismo que ha liberado mediadores inflamatorios que desencadenan más inflamación. Entonces, algunas veces esos procesos inflamatorios se hace necesario regularlos, ¿ya? Se hace necesario modularlos, y entonces para eso se usan los antiinflamatorios, que en general, o lo que vamos a ver hoy día, son antiinflamatorios AINES, pero también se puede hacer inmunosupresión. De tal manera que dependiendo la calidad de la inflamación, va a venir el tratamiento antiinflamatorio, ¿no es cierto? Si tú tienes, por ejemplo, asma, eso es a través de leucotrienos. ¿Eso se trata con qué? Con glucocorticoides. ¿Es una enfermedad inflamatoria? Sí. ¿Cuál es la molécula involucrada? Los leucotrienos. ¿Tú le vas a dar AINE para controlar leucotrienos a un asma? No, porque le produces más asma. Y sin embargo son enfermedades inflamatorias, ¿no es cierto? Entonces, los AINE son las drogas antiinflamatorias, pero eso no quiere decir que son los antiinflamatorios universales, tienen sus indicaciones. Si tú tienes una rinitis alérgica o una urticaria, ¿quién es el mediador inflamatorio? La serotonina, la histamina. ¿Qué hay que dar para modular esa inflamación? Antihistamínicos. Si le das AINES, no le vas a hacer nada, tienes que dar antihistamínicos. Y así es entonces, ¿no? Los antiinflamatorios son diversos verdaderamente, pero lo que se conoce como antiinflamatorios son los AINES, que son drogas que se usan sobre todo para padecimientos musculares, esqueléticos, y vamos a ver algunos otros usos que tienen, ¿ya? Incluso las enfermedades crónicas tienen un trasfondo inflamatorio. El cáncer, la diabetes, la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca, todos tienen trastornos inflamatorios que subyacen o que hacen que la persona sea proclive a eso, etc. Y eso también se puede modular.
De tal manera que la inflamación es un término gigantesco, ¿ya? Que no se puede reducir de ninguna manera a AINES, pues, ¿no? Porque los AINES están dando un pedacito de ese tipo de inflamación. Un pedacito de la inflamación que es el tipo en el cual los AINES funcionan. ¿Y qué tipo de inflamación es en el cual los AINES funcionan? Aquellos que vienen de las prostaglandinas. Si en la inflamación no hay prostaglandina, el AINE no sirve para nada. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de las prostaglandinas? Fosfolípidos de la pared, de la membrana celular. Hay una enzima que saca esos fosfolípidos, que es la fosfolipasa A2. Entonces saca de los lípidos de membrana un lípido que se llama el ácido araquidónico, que es un lípido lineal, pero se puede volver cíclico a través de una enzima que es la ciclooxigenasa, que lo vuelve al ácido araquidónico cíclico. En parte de él, por supuesto, no todo. Cíclico. Y de allí vienen, de esos compuestos lípidos cíclicos, vienen las prostaglandinas. ¿Qué hacen los AINES? Inhiben a la ciclooxigenasa de tal manera que controlan las inflamaciones que están siendo desencadenadas por prostaglandinas. Generalmente son problemas musculoesqueléticos, óseos, la colecistitis aguda y algunos otros más que vamos a ver. El ácido araquidónico que ha salido por la acción de la fosfolipasa 2 puede ser sustrato de otra enzima, que es la lipoxigenasa. Y en lugar de ir a prostaglandinas, se va a ir a ¿qué cosa? A leucotrienos. Los leucotrienos son las sustancias que inducen el asma. Son las sustancias que inducen el asma. Por eso es que los AINES agravan el asma. Porque si yo te doy un AINE, te bloqueo la posibilidad que la ciclooxigenasa trabaje sobre el ácido araquidónico. Entonces, más ácido araquidónico termina como leucotrieno, más asma. Los AINES agravan el asma. Y eso es conocido. Y esa es la razón. Y sin embargo son antiinflamatorios, pero pueden exacerbar incluso otras inflamaciones. ¿Con qué se tratan las inflamaciones de los leucotrienos? Con glucocorticoides, ¿no? Van a ser respiratorios, lo han hecho, ¿no? Ahí van a ver cómo se usan los glucocorticoides para acá. Y también los Lucas, el Montelukast, etc. Bueno, pero nosotros estamos centrados acá, en las prostaglandinas. ¿Y quién origina las prostaglandinas? La ciclooxigenasa que actúa sobre el ácido araquidónico. Y hay varios tipos de ciclooxigenasa, pero se definen los más importantes, que es la ciclooxigenasa tipo 1 y la ciclooxigenasa tipo 2. Resulta que la ciclooxigenasa tipo 1 es la constitutiva, o sea, está en todo el organismo haciendo funciones. Es la constitutiva. Y la ciclooxigenasa tipo 2 es la inducible. ¿Inducible bajo qué? Bajo inflamación. Te rompes un hueso y ahí se comienza a sintetizar ciclooxigenasa y te comienza a doler. Se te forma un absceso en la muela, igual, ¿no? Ahí hay producción de se induce la ciclooxigenasa tipo 2 y empieza a aumentar la producción de prostaglandinas y viene la inflamación. Entonces, cuando determinaron esto, entonces la cosa pareció muy maravillosa, porque dijeron, bueno, si la ciclooxigenasa 2 es la que se induce en los focos inflamatorios y la ciclooxigenasa tipo 1 es la que funciona normalmente en el organismo, ya está pues resuelto el problema de los AINES. Yo voy a hacer AINES que solo bloqueen ciclooxigenasa 2. Entonces solo van a tratar la inflamación, pero no van a perturbar las funciones de los órganos. Pero eso no resultó ser tan maravilloso, porque incluso esa idea costó muchas muertes. ¿Por qué? Porque resulta que hay COX-2 constitutiva en estos órganos. En el riñón, en el encéfalo, en el endotelo vascular y en el útero. El aparato gastrointestinal, las plaquetas, no tienen ciclooxigenasa 2. No tienen. Solo tienen COX-1. ¿No?
Pero esto no es cierto, pues no es tan constitutiva e inducible, porque hay COX-2 constitutiva en estos órganos. Y entonces, porque tú decías ya, si la COX-2 es la que se induce en la inflamación, es la causa de la inflamación, la bloqueo la inflamación y no altero funciones orgánicas. Es una maravilla, pero no es así, porque hay COX-2 constitutiva en otros lugares, entonces sí se alteran funciones orgánicas. Entonces resulta que los inhibidores COX-2 selectivos, porque esa fue la idea, si yo saco un inhibidor COX-2 selectivo, solo bloqueo la COX-2, entonces ya no me meto con las funciones. Los inhibidores COX-2 selectivos bloquean también algunas funciones que están acá. ¿Ya? E incluso hubo problemas muy serios. Ya vamos. Pero no bloquean la producción de prostaglandina en la plaqueta ni en el aparato gastrointestinal, porque acá solo hay COX-1. Por eso es que los inhibidores COX-2 selectivos son muy poco gastrolesivos y también por eso es que han traído problemas de trombosis como vemos. Muy bien, entonces esta es la enzima, esta es la COX-1, esta es la COX-2. Resulta que la COX-1 tiene su sitio activo así. Entonces yo puedo tener una INE, la INE viene y la bloquea en este hueco. Este morado es el INE. ¿Ya? Pero la COX-2 es diferente. Tiene igualito esto, igualito este saco, pero además tiene una extensión acá. Entonces, ¿por qué son los COXIBs inhibidores COX-2 selectivos? Porque los COXIBs son así, este es un COXIB, heterocoxib, valdecoxib, así es, tiene la lengua acá. Y entonces se mete en la COX-2 y la inhibe. Pero cuando se quiere meter en la COX-1 no puede, pues, porque no entra, porque tiene esta extensión. En cambio, un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa inhibe a la COX-1 y también se mete acá e inhibe a la COX-2. Inhibe a los dos. ¿Ya? Y en la inflamación, si bien es cierto, lo que predomina es COX-2, también hay COX-1. Pero el hecho es que el centro activo de la COX-2 tiene una bolsa. Entonces los inhibidores COX-2 selectivos, ¿por qué solo inhiben COX-2? Porque son así y además tienen esta extensión. Entonces cuando inhiben la COX-1 no pueden inhibir a la COX-1, no entran. Pero un inhibidor no selectivo bloquea COX-1 y bloquea COX-2, porque entra aquí y también entra aquí. ¿Ya? Esa es la explicación molecular de la cuestión. Entonces, el conocimiento que partió acá fue que la COX-1 era constitutiva y la COX-2 inducible, lo que no es cierto, porque también hay COX-2 constitutiva en algunos lugares, ya lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú usas una INE, tú bloqueas a la COX-2 y controlas la inflamación. Pero si la INE no es selectivo, también va a bloquear la COX-1 y va a alterar la función plaquetaria y otras funciones, y vienen reacciones adversas, de las cuales los COXIBs o inhibidores COX-2 no están exentos, porque ya hemos dicho que hay COX-2 constitutiva en el riñón, en el encéfalo, en el endotelio y en el útero. Las plaquetas no tienen COX-2, el estómago no tiene COX-2, ¿no? Pero estos sí tienen. ¿Ok? Esto más o menos es lo mismo. Y esto es igual. Entonces, ¿qué hacen los AINES? Ya sabemos cómo funcionan. Hay AINES COX inespecíficos que bloquean COX-1 y bloquean COX-2. Y hay AINES inhibidor antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores selectivos de la COX-2. Pero resulta que la COX-1 no es pues tan constitutiva solamente y la COX-2 solo inflamación, no. Resulta que la COX-2 está en otros lugares y resulta también que la COX-1 participa en la inflamación también. Entonces los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos
tienen funciones antiinflamatorias si y solo si la inflamación esté desencadenada por prostaglandinas, o sea, por ciclooxigenasa. En otros tipos de inflamación no van a funcionar los AINES, o hasta la pueden agravar, como es en el asma. En una urticaria, en una rinitis alérgica, no tiene sentido que des AINES, ahí tienes que dar antihistamínicos y así, etcétera, etcétera. Pero en problemas osteomusculares como las artritis o las fracturas o otros dolores que tengan que ver con los tegmentos, con los músculos, con los huesos, ahí los AINES van bien. Y con otros padecimientos también, como el acetaminofén es el paracetamol. Este sí es solamente antipirético y analgésico, es muy poco antiinflamatorio, pero es un buen analgésico y buen antipirético, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir revisando cada una de las acciones de los AINES. Ya hemos dicho que los AINES son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Esa triple A, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué reside su función analgésica? Producen analgesia cuando el dolor es derivado por la producción de prostaglandinas. Cuando hay un foco inflamatorio o una fractura, por ejemplo, se liberan prostaglandinas y las prostaglandinas sensibilizan las terminaciones nerviosas a una serie de mediadores y por eso se produce el dolor. Ese es el dolor tegumentario. Ese es el dolor que controla los AINES. Los AINES pueden controlar un dolor visceral, a veces un poco también, porque tú puedes tener una enteritis, puedes tener una inflamación visceral, que algo puede ayudar el AINE. Pero hay inflamaciones viscerales donde ayuda mucho el AINE, por ejemplo, la colecistitis aguda, porque ahí sí hay cascada inflamatoria por prostaglandinas. Pero mientras no hay inflamatorio y cascada de AINES, inflamatoria de ciclooxigenasa y de prostaglandina, los AINES pues, no van a funcionar, ¿no es cierto? El otro es el efecto, ya hemos visto, analgésico. El otro es antipirético. Este es el antipirético. Entonces, ¿cómo se controla la temperatura corporal? En el hipotálamo. El hipotálamo tiene un punto ahí que regula el metabolismo y regula la liberación de calor en el organismo, ¿ya? Cuando ese punto se eleva, como vamos a ver por qué, entonces entramos en febrícula, cuando es más de 37,4 hasta 38, y si es 38 o más, ya es fiebre, ¿ya? Y se entiende que es hiperpirexia cuando es más de 41 grados. Eso tiene que ver en el hipotálamo. Pero hay cuadros de hipertermia que no tienen nada que ver con el hipotálamo. El punto hipotalámico está bien, pero hay mucha producción de calor en el organismo o entra mucho calor de afuera. Por ejemplo, esa es la hipertermia cuando estás en un desierto. Te puede dar hipertermia y muerte. Sin embargo, el hipotálamo está perfecto. Pues. Eso no es fiebre, ni febrícula, ni hiperpirexia, ni nada de eso. Eso es el golpe de calor, ¿no es cierto? También hay hipertermia con un hipotálamo normal desencadenada por fármacos, la hipertermia maligna, que es mortal, ¿ya? El síndrome serotoninérgico también va por acá y es mortal. Eso se llama hipertermia, cuando hay un exceso de temperatura, pero el hipotálamo no tiene nada que ver, como sí tiene que ver, por supuesto, acá. Entonces, la hipertermia que controla los AINES es la del hipotálamo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué haces fiebre por el hipotálamo? Cuando hay reacciones alérgicas o infecciones, que es lo más común, o cáncer, o cualquier inflamación que libere pirógenos. Y los pirógenos viajan, llegan al hipotálamo y modifican el punto térmico del hipotálamo. Entonces el organismo comienza a aumentar el metabolismo, a hacer contracción muscular y a elevar la temperatura. Y entonces tienes fiebre. ¿Qué hace el AINE para controlar esa temperatura derivada de pirógenos? Va al hipotálamo y resetea el punto, porque este punto se ha modificado por producción de prostaglandinas en el hipotálamo.
El AINE va y frena la producción de prostaglandinas en el hipotálamo. El punto en el hipotálamo se resetea y el organismo calma el metabolismo, deja de hacer contracción y más bien produce sudor, vasodilatación y la fiebre cae, gracias a la AINE. Ese es el manejo, ese es el efecto antipirético de los AINES. A nivel gastrointestinal, ¿qué pasa con los AINES? A nivel gastrointestinal, lo único que hay es COX-1. Aquí en el hipotálamo la que produce esto es COX-1 y COX-2, más COX-1 que COX-2. En el estómago no hay COX-2, solo hay COX-1 constitutiva, nada más. Y esa COX-1 que en el estómago produce prostaglandinas, ¿qué efectos trae? Por ejemplo, disminuye la producción de ácido y aumenta más bien la producción de moco y aumenta el flujo vascular de la submucosa. Entonces las prostaglandinas son gastroprotectoras, gastrolesivas. ¿Ah? Gastroprotectoras, porque disminuyen el ácido, aumentan el moco, el bicarbonato y aumentan la irrigación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas un AINE? El AINE bloquea las prostaglandinas en el estómago y el estómago se queda sin protección. ¿Y qué va a pasar? Aumenta el ácido, disminuye el moco y disminuye el flujo. Entonces, ¿qué tienes? Enfermedad acidopéptica y puedes llegar a tener una úlcera, sangradas, hemorragia digestiva, etcétera, etcétera, por AINES. En el estómago no hay COX-2. ¿Los COX-6 o inhibidores selectivos de la COX-2 serán gastrolesivos? Son menos gastrolesivos. No quiere decir que no lo sean, pero son mucho menos gastrolesivos que los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa. Es una virtud de los inhibidores COX-2 selectivos, claro que sí. Pero acá viene un gran problema de ellos. Esto es lo que pasa en la microcirculación. En la microcirculación tú tienes dos órganos ahí que funcionan: las plaquetas y el endotelio. Las plaquetas tienen COX-1 y el endotelio tiene COX-2. Habíamos dicho que hay COX-2 constitutiva en el encéfalo, en el riñón, en el endotelio y en el útero, ¿no? Entonces el endotelio tiene COX-2 constitutiva. La plaqueta con su ciclooxigenasa 1 produce una prostaglandina que se llama el tromboxano, que es agregador plaquetario y vasoconstricción, o sea, trombosis. Mientras que el endotelio con su ciclooxigenasa 2 produce más bien vasodilatación e inhibición de las plaquetas a través de la liberación del óxido nítrico y la prostaglandina I2, el endotelio. Entonces el endotelio por la COX-2 produce prostaciclina, y la prostaciclina ¿qué produce? Inhibición de la plaqueta y vasodilatación, o sea, es antitrombótico. El endotelio es antitrombótico, mientras la plaqueta es siempre protrombótica. Por esa razón, el ácido aspartic salicílico hace lo que hace a la dosis que tiene que ser, que es su dosis antiagregante. Su dosis antiagregante es 370 miligramos, pero la dosis que se usa comúnmente es 100 miligramos. O sea, la aspirina a 100 miligramos inhibe la ciclooxigenasa 1 de la plaqueta y bloquea la producción de tromboxano A2. Entonces, disminuye o aumenta la trombosis. ¿Ah? Disminuye, porque a 100 miligramos la aspirina se mete con la plaqueta, pero no se mete con el endotelio. Entonces, ¿quién predomina? ¿El endotelio o la plaqueta? O sea, la aspirina a 100 miligramos bloquea la COX-1 de la plaqueta, pero no toca a la COX-2 del endotelio. Entonces,
Entonces, ¿qué predomina? ¿Vasodilatación, vasoconstricción? ¿Agregación plaquetaria o inhibición? Inhibición de la agregación. Por eso es que la aspirina es antitrombótica. Pero si tú das 500 miligramos de aspirina, ¿qué pasa? Sigues bloqueando a la plaqueta, pero ya empiezas a bloquear la COX-2 en el endotelio. Entonces, ¿la aspirina es más antiagregante a 500 miligramos o a 100? ¿Ah? ¿Por qué? Porque solo inhibe la COX-1 de la plaqueta, pero a 500 ya inhibe a los dos. Entonces su efecto antiagregante disminuye, a pesar de que has aumentado la dosis. Porque uno dice, siempre que aumentas la dosis aumenta el efecto. Bueno, acá no, pues. Si aumentas la dosis, el efecto desaparece. ¿Por qué la aspirina tiene que respetarse la dosis antiagregante de 100? Porque a esa dosis bloquea la plaqueta, pero no se mete con la COX-2 del endotelio. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Ya? Y cuando un paciente toma aspirina por mucho tiempo, tiene bloqueadas todas sus plaquetas. ¿Y las plaquetas tienen núcleo o no? ¿Y cuántos días viven? Una semana, 10 días. Entonces, cuando tú vas a operar a un paciente de lo que sea, tú le preguntas, ¿si tomas aspirina? Sí, entonces no te puedes operar, tienes que esperar una semana. En esa semana se van a producir nuevas plaquetas que ya no van a estar bloqueadas por la aspirina, porque la aspirina es el único antiinflamatorio que bloquea la ciclooxigenasa en forma irreversible. Pero ¿qué pasó entonces con los inhibidores COX-2 selectivos en relación a la microcirculación? ¿Dónde está la COX-2? Y estos son COX-2 selectivos. ¿A quién bloquean? ¿A la plaqueta? ¿Al endotelio? ¿Ah? ¿Al endotelio? ¿O a la plaqueta? Al endotelio. ¿Y entonces quién predomina? ¿Quién predomina? ¿El endotelio o la plaqueta? ¿Y entonces qué se va a producir? ¿Trombosis o no? Eso es lo que pasó. ¿Ya? Porque los AINES disminuyen la producción de pólipos en el colon. Y los pólipos en el colon son lesiones premalignas. Entonces a la gente que produce mucho pólipo en el colon se le da aspirina para que no produzca pólipo y se prevenga el cáncer. Pero la aspirina les producía gastrolesividad. Entonces cuando salieron los COX-2 selectivos, que no son gastrolesivos, dijeron, qué maravilla, a todos los poliposos les vamos a dar COX-2. Y comenzaron a darle a todos. 1 mes, 2 meses, 3 meses, comenzó a darles infarto y se murieron. ¿Por qué? Por esta razón. Porque el inhibidor COX-2 selectivo bloquea la COX-2 del endotelio, pero no bloquea a la plaqueta. Entonces la microcirculación tiene un estado protrombótico. Y se les producía trombosis y se moría. No en todos, claro, sino en los pacientes que tenían ciertos factores de riesgo. Eso fue lo que pasó y eso llevó a describir esto. Esto fue el origen de, o la consecuencia de entender que había COX-1 y COX-2 y que se podía liberar uno de la gastrolesividad, pero al final se ganó infartos porque se entendió esto, ¿ya? Que había COX-2 constitutiva en el endotelio, en el riñón, en el útero y en el útero. Ese fue el precio que se pagó. No quiere decir que no se puedan usar COX-2, sí se pueden usar, pero hay que tener mucho cuidado en gente mayor, en gente con problemas cardiovasculares y mucho cuidado con terapias muy prolongadas de los COX-2. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de los COX-2? Que no son gastrolesivos.
Esto es lo mismo, igualito, pero explicado en un cuadro diferente. ¿Qué tiene la plaqueta? COX-1. ¿Qué tiene el endotelio? COX-2. Bueno, y también COX. Constitutivo, constitutivo. ¿Ya? Entonces, si yo te doy un AINE no selectivo, te bloqueo acá y te bloqueo aquí. Puedo alterar, puedo producir hemorragias, trombosis, pero si te doy un COX-2 inhibidor selectivo, solo bloqueo endotelio y la plaqueta se queda libre y entonces haces trombosis. ¿Ya? ¿De acuerdo o no? Más o menos, ¿no? Ya, así es. Esta es otra cosa que hay que pensar de los AINES. El riñón tiene prostaglandinas vasodilatadoras. ¿Ya? Entonces, cuando entras en estrés, en CIRS, en sepsis, la perfusión renal comienza a caer, porque se libera un montón de vasoconstrictores. Y entonces el riñón se protege de esa hipoperfusión con sus prostaglandinas, porque las prostaglandinas en el riñón son vasodilatadoras. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú tienes sepsis, se liberan un montón de vasoconstrictores, hay hipoperfusión renal. ¿Cómo se libera el riñón de esa hipoperfusión? Con sus prostaglandinas. Entonces, si tú tienes un paciente con pancreatitis aguda que está en cuidados intensivos, sus riñones están siendo defendidos por sus prostaglandinas. ¿Ya? Y entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de AINES en esa situación, porque puedes disminuir la producción de prostaglandina en el riñón y dejarle el mecanismo de defensa al riñón inactivo. Y eso no solo se da para los problemas agudos, sino también crónicos. Todas las insuficiencias disminuyen el volumen plasmático efectivo e inducen vasoconstricción en los órganos y en el riñón. Si se vasoconstriñe el intestino, no pasa nada. Si se vasoconstriñe el ojo, no pasa nada. El hígado, no pasa nada. Pero si se vasoconstriñe el riñón, ahí entra en peligro el riñón. ¿Quién lo libera? Sus prostaglandinas. Entonces hay que tener cuidado de abusar de los AINES en esas situaciones agudas y crónicas, porque puedes dejar desprotegido al riñón. ¿Ya? Los AINES también a veces producen retención hidrosalina, edema, hipercalemia, por ahí de repente va la cosa. ¿Ya? La nefritis intersticial es una reacción de hipersensibilidad a los AINES, eso es otra cosa. Acá hay otros efectos de los AINES, que algunos de esos se usan. Por ejemplo, en relación al conducto arterioso. El conducto arterioso es una comunicación entre la aorta y la pulmonar que mantiene la circulación fetal, ¿no es cierto? Ese es el conducto arterioso. ¿Ya? ¿Y quién mantiene abierto el conducto arterioso? Las prostaglandinas vasodilatadoras mantienen abierto el conducto arterioso. ¿Ya? Entonces, cuando el bebito nace, ese conducto arterioso, con la primera respiración y todo, se cierra. Porque el feto tenía circulación fetal, pero eso no funciona pues, cuando ya nació, tiene que tener circulación de recién nacido. Entonces el conducto arterioso se tiene que cerrar, porque si no, el bebito se muere. Entra en insuficiencia cardíaca y se muere, hipoxia y se muere. ¿Eso qué se llama? El ductus persistente. Entonces, hay recién nacidos que nacen y no se cierra el ductus. Tienen ductus persistente. Y ya sabemos quién mantiene abierto el ductus. Prostaglandinas vasodilatadoras. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del ductus arterioso persistente? AINES. AINES no selectivos que bloqueen COX-1 y COX-2, ibuprofeno. Para enterar, por supuesto. Eso es el tratamiento del ductus arterioso. ¿Ya?
Y también hay otro problema relacionado, aquí los AINES son el tratamiento, pero los AINES pueden desencadenar una catástrofe que se llama el cierre prematuro del ductus. Eso es cuando un feto, al final del embarazo, le cierras el ductus y lo matas. Eso es el cierre prematuro del ductus. Entonces, al final del embarazo hay que tener mucho cuidado con dar AINES, porque el AINES puede ir al ductus, bloquear las prostaglandinas y cerrarlo, producir cierre prematuro del conducto arterioso y muerte. Entonces, cuando ustedes den analgesia a una embarazada, denle paracetamol. Y si le duele más, le dan más paracetamol. ¿Verdad? Cuando ustedes tengan una infección en una embarazada, usen beta-lactámicos. Tienen penicilinas, dicloxacilinas, cefalosporinas, carbapenems, monolactams. No se les meta en la cabeza, están usando otra cosa porque no necesitas. Se te ocurre hacer algo y le vas a producir daño al feto. Al final del embarazo es muy peligroso dar AINES. Entonces, ¿qué le vas a dar? Paracetamol. Y si le duele más, más paracetamol. Con paracetamol. Así tiene que ser, ¿ya? Porque si no puede haber problemas, ¿ya? Esto es lo que hablábamos de los pólipos del colon. Los AINES inhiben la producción de pólipos en el colon, muy bien, pero cuando se les ocurrió usar por mucho tiempo COX-2 selectivos, es bien, disminuyeron los pólipos, pero tuvieron ¿qué cosa? Trombosis, ¿no? El otro es el ciclo, el cólico menstrual. Los AINES son un buen tratamiento para el cólico menstrual. Primero porque son analgésicos. Y segundo porque el útero tiene COX-2 constitutiva. Sí. ¿Y por qué se contrae el útero? Por las COX-2 se contrae. Entonces, cuando la mujer tiene el periodo menstrual y se produce la descamación del endometrio, aumentan las prostaglandinas en su miometrio, el útero se contrae y bota todo hacia la vagina y eso es la menstruación. Cuando tú le das AINES a una mujer, no solo controlas analgesias, sino que frenas la contracción uterina. Entonces, si no hay contracción uterina, no hay dolor. Porque, ¿por qué duele el cólico menstrual? Cuando el útero se contrae y dilata el cuello uterino un poquito. Y eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Como un dolor de parto. Parecido. Entonces, si tú le das una AINE, el útero ya no se contrae y pasa el dolor. Pero la regla ya no va a durar 3 días, va a durar 5 días. Porque se va a demorar más en evacuar. Pero ahí van los AINES también, ¿no? Reacciones adversas de los AINES entonces. Gastrolesividad. ¿Por qué gastrolesividad? Por lo que está acá, ¿no es cierto? Las prostaglandinas son protectoras. Si hoy un AINE no hay protección, hay gastrolesividad. Los COX-2 selectivos son menos gastrolesivos, por supuesto. Prolongación de la menstruación y del trabajo de parto, sí, porque bloquean AINES. Y además, ten mucho cuidado con los AINES acá, porque puede dar cierre prematuro del ductus. Sangrado. Puede haber sangrado porque los AINES se meten con las plaquetas, con el endotelio, así como puede haber trombosis por los COX-IPS, ya hemos dicho, acá está. Nefrotoxicidad, como nefritis intersticial o como bloqueo de prostaglandinas, que son los defensores a nivel del riñón en estados vasoconstrictores. Alergias, intolerancias y a veces edema y otras cosas. Esas son las reacciones adversas de los AINES. Los AINES también pueden unirse a las proteínas y desplazar de las proteínas
a otros medicamentos y traer interacciones medicamentosas. Esos son los más conocidos. Desplazan a la glimepirida, que es un hipoglicemiante, y da hipoglicemia, o desplazan a la warfarina, que es un anticoagulante, y dan sangrado. ¿Ya? Eso también es importante con los AINES, porque desplazan a los fármacos de su unión proteica. Muy bien, esta es la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Existe desde 1900, se usaba en esa época como analgésico, antiinflamatorio, antipirético, y ahora se sigue usando. Pero su efecto antitrombótico a nivel de las endotelias y las plaquetas recién se ha descubierto en el año 80, en 1980, y recién se comenzó a usar. O sea, fíjense cómo un fármaco puede existir tantos años sin que uno conozca un efecto. Recién un siglo después de que se empezó a usar, se descubrió que podía ser antiplaquetario, la aspirina, porque bloqueaba la COX-1 y dejaba a la COX-2 tranquila, y entonces era antiplaquetario. O sea, esto, ¿no? Antiproliferativo en el colon por los pólipos que hemos dicho. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? El ácido inhibir es el único que inhibe en forma reversible la ciclooxigenasa. Todos los demás AINES son inhibidores reversibles. ¿Ya? Reversibles. La acción antiinflamatoria deriva de lo que hemos dicho, ¿no? Bloquea las prostaglandinas, entonces una serie de mediadores inflamatorios caen, ¿no? Hay analgesia, por lo que se ha dicho, hay antipiresia, por lo que se ha dicho, hay por lo que hemos dicho de los pólipos colónicos. En el riñón hay que tener cuidado porque pueden provocar las prostaglandinas renales, pero además, a dosis baja, pueden inhibir la secreción del ácido úrico y aumentan el ácido úrico en la sangre. Y a dosis altas más bien disminuyen el ácido úrico en la sangre porque inhiben su reabsorción, tienen un efecto ahí dual. Y hay un famoso síndrome de Reye, por eso en los niños pequeños no se debe usar aspirina. ¿Se tiene que usar qué cosa? Paracetamol. Porque los niños chiquitos, cuando tienen virosis, y esto apareció con la varicela, y tú les das ácido acetilsalicílico, se desencadena una reacción inmune de hipersensibilidad que lleva a destrucción hepática y a encefalopatía, insuficiencia hepática y encefalopatía. Y eso tiene un nombre que se llama el síndrome de Reye. Y es cuando tú a un niñito chiquito con virosis le das aspirina. Entonces, de que se determinó esto, ya no se usa aspirina en los niños chiquitos, sino paracetamol, ibuprofeno, si quieres diclofenaco, pero no aspirina. ¿Ya? La aspirina se da por muchas vías, ¿ya? Oral, rectal, pero no se da por vía parenteral, ¿de acuerdo? No se une mucho a las proteínas, pero igual puede desplazar a los que habíamos visto, hay que tener cuidado. Puede desplazar a los anticoagulantes, a los antidiabéticos. ¿Ya? Bueno, esto no sé si le han pedido. Es que la aspirina tiene sus dosis, ya hemos visto. Su dosis analgésica es 500 miligramos. Su dosis antiinflamatoria es 2.5 gramos. O sea, cuando tú quieres tratar una fiebre reumática, quieres tratar una artritis con aspirina, con ácido acetilsalicílico, tienes que dar 2.5 gramos. Si quieres calmar el dolor, suficiente 500 miligramos, medio gramo. Y si quieres hacer efecto antiplaquetario, simplemente 100 miligramos y se acabó.
Entonces, ¿cuál es la dosis más gastrolesiva? La antiinflamatoria, esa es la más gastrolesiva. ¿Ya? Es que eso era un cuadro de antes que ya no se conversa. Esto lo hacen en farmacodinámica. Creo que aquí queda esta. Hay otra. La 2. La 2, a ver, ponte. Ahí no sabemos. ¿Esa es la 2? Ya, más grande. Entonces, ahora vamos a revisar un poco el acetaminofén, o sea, del paracetamol. El paracetamol no es antiinflamatorio, es muy poco antiinflamatorio, es antipirético y analgésico, nada más. ¿Ya? Porque trabaja en el sistema nervioso central y también en los focos, ¿no? Pero esos son sus dos efectos, ¿ya? Analgésico y antipirético. Es la elección en los niños con pirosis, tiene buena absorción, metabolismo del primer paso amplio, y este es el problema del paracetamol, es el único problema quizás, la toxicidad hepática. El paracetamol es un fármaco que se metaboliza en el hígado, generalmente porque se glucuroniza o se sulfata, se acabó, y ahí fase 2, se excreta por el riñón y se acabó la historia del paracetamol. Pero si hay más paracetamol, porque hay más dosis, entonces comienza a pasar por el CYP. Y el CYP lo convierte en este compuesto, que es una quinona. Esto altera el DNA y además es hepatotóxico. Es la N-acetilbenzoquinona. Cuando tú das mucha dosis de paracetamol, comienza parte del paracetamol a irse por acá. Pero no hay problema porque el hígado lo reduce a la N-acetilbenzoquinona con glutatión y se acabó el problema. O sea, si la dosis es terapéutica pero alta, no pasa nada, porque la quinona se viene por acá a ácido mercaptúrico, que no es tóxico, y se va. Pero cuando comienzas a dar más dosis y más dosis, ya el glutatión no es suficiente y entonces la benzoquinona comienza a producir toxicidad y produce problemas en el DNA, en las macromoléculas, y trae hepatotoxicidad que puede ser mortal. Entonces, eso quiere decir que hay que respetar las dosis del paracetamol. ¿Cuál es la dosis de paracetamol? 15 miligramos por kilo por dosis. Y nunca más de 4 gramos por día. Porque si tú das más de 15 miligramos por kilo por dosis o más de 4 gramos por día, va a comenzar a haber exceso de benzoquinona, que ya no hay glutatión para reducirlo, y entonces comienza a producir el problema hepático. Entonces hay que respetar la dosis, ¿ya? Y si aún así se produce problema hepático, el tratamiento es dar N-acetilcisteína, que es un mucolítico. Pero este mucolítico aporta ¿qué cosa? Glutatión en el hígado, que es justamente lo que detoxifica a las quinonas. Esa es la ventaja de la N-acetilcisteína. Y esto es lo importante, entonces hay que ser prudente con el uso hay que usar paracetamol porque es muy bueno, pero no hay que pasarse de 15 miligramos por kilo, ni tampoco de 4 gramos al kilo. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. 1 gramo cada 6 es lo máximo, porque si no va a entrar la toxicidad hepática y entonces ahí tenemos el problemas. Puede haber gente que no tiene buen glutatión, que está frita, como el paracetamol también, hay que tener cuidado. Entonces, el paracetamol inhibe a la COX-1, a la COX-2, a la COX-3, ¿ya?
Los COX-IPs, acá está mal, los COX-IPs que hemos visto que son COX-2 selectivos no son antipiréticos, ¿no? Calman el dolor, no son gastrolesivos, pero no son antipiréticos y pueden producir trombosis, hay que tener cuidado. El paracetamol sí trabaja muy bien, no es gastrolesivo, no altera la plaqueta, y bueno, ya, y hace lo que hace. Acá están unos cuadros donde resume algunas cosas importantes de los AINES. Por ejemplo, todo lo que hemos hecho de AINES vale para todos, pero algunos tienen algunas cosas relevantes. Por ejemplo, la indometacina es el más gastrolesivo de todos. Entonces hay que tener cuidado con la indometacina. El diclofenaco es medio COX-2, es un COX-2 preferente. Entonces, ¿será muy gastrolesivo? No es un COX-2 selectivo, sino un COX-2 preferente. Por eso no es tan gastrolesivo el diclofenaco. Y es muy buen antiinflamatorio, analgésico y antipirético, muy bueno. ¿Ya? Y ahí se da cada 12 horas de 50 miligramos, pero también hay preparados de liberación lenta que se dan una vez al día. El ibuprofeno es la elección para cuando hay ductus arterioso persistente, ¿ya? Pero se puede usar también en otras cosas. El ketoprofeno es muy bueno para calmar el dolor, igual que su derivado, que es el desketoprofeno. Pero no puedes dar más de 5 días porque si no puede el riñón golpearse por la de las prostaglandinas que ya sabemos. El ketorolaco también es bueno como analgésico, pero no lo des más de 5 días por lo que ya hemos dicho. Y estos dos, naproxeno y piroxicam, tienen unas vidas muy prolongadas, vidas medias prolongadas. Y a veces son los que se usan en algunos tratamientos crónicos de algunas inflamaciones o de la fiebre asociado al linfoma. ¿Por qué trabaja muy bien en la fiebre del linfoma estos dos? Nadie sabe, pero es una realidad. Cuando hay fiebre por linfoma se da naproxeno, piroxicam, ¿ya? Los otros tienen vidas medias cortas, mira, 2 horas, 1 hora. En cambio estos tienen vidas medias muy largas, 14 horas, 40 horas. Este es el que más se usa para la fiebre por linfoma. Los pacientes por linfomas hacen fiebres inexplicables, difíciles de manejar, se les da naproxeno o piroxicam. El meloxicam también tiene vía media prolongada. Este se usa todavía en el Perú, aunque ya no está en los libros, porque se asocia a granulocitosis a veces. Entonces ya no se usa mucho en otros sitios, pero acá se sigue usando actualmente y no pasa nada. Se puede dar hasta 2 gramos cada 8. En España también se usa. Y luego vienen los COX-IPs de los que ya hablamos, L-COX-IP, Rofecoxib, Valdecoxib, Betonicoxib y otros que te puedas imaginar. No se pueden dar en pacientes cardiovasculares, ya hemos dicho por qué. Se dan una sola vez al día porque tienen una vida media prolongada. Acá está lo que estamos dicho de los COX-IPs, ¿no? Menos gastrolesividad, pero más riesgo de trombosis. Y ya hablamos por qué. Cuando tú das una INE, debes dar gastroprotección, es verdad. Si das diclofenaco, ibuprofeno, incluso si das COX-IPs, tienes que gastroproteger. ¿Con qué se gastroprotege? Con el omeprazol, que es un inhibidor de la omeprazol. Lo demás es chiste. Algunos dijeron el misoprostol, ya el misoprostol aumenta la producción de prostaglandinas en el estómago, es verdad, pero el primero es muy caro y le vas a producir unas diarreas al paciente, o sea que no tiene sentido. Si tú estás dando terapia de fármacos y quieres hacer gastroprotección para que no haya gastrolesividad, ¿qué tienes que dar? Omeprazol. Y se acabó el problema, ¿ya? Lo demás es historia.
Muy bien. Entonces, eso es todo lo que es AINES. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar sobre AINES? Doctor, la metacina Es muy gastrolesiva. no se tiene que usar. Bueno, a veces se usa, pues ya depende, ¿no?, de los clínicos, cuándo la van a escoger, ¿no? Porque es un buen antirreumático. Pero no se debe usar mucho porque es muy gastrolesiva, produce mucha úlcera y problemas neurológicos también, cefalea y otro tipo. No he visto casi nunca usar indometacina, pero bueno, ahí está. Doctor, dar ibuprofeno a los neonatos con ductos arteriosos persistentes aumenta su riesgo de que tengan síndrome de Reye, ¿verdad? Pero no está pues con virosis. Sí o sí tiene que tener virosis, no es por ejemplo. Pero el síndrome de Reye es con aspirina y virosis, Tiene que ser no es con ibuprofeno. El síndrome de Reye es aspirina con virosis o virosis con aspirina. Por eso en un niño pequeño, un neonato, tú quieres controlar la fiebre, el dolor, usas ibuprofeno, usas paracetamol, ¿ya? Diclo, pero no aspirina cuando estés con una virosis en un niño menor de 2 años, nunca, porque puede dar el síndrome de Reye. ¿Ah? Doctor, los COX-2 son inhibidores selectivos de COX-2. ¿Esa es su definición? Claro, ese es su nombre. Y no inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Cómo se les llama? COX-2. Doctor, ¿hay una diferencia entre el celecoxib y el toricoxib? Bueno, sí debe haber alguna, ¿no? Pero es casi lo mismo. Se dan una sola vez al día, casi todos actúan igual. Poco gastrolesivos, pero hay riesgo de trombosis. Entonces no hay que usarlos por mucho tiempo. ¿Ya? Doctor, el metamizol como parte de su efecto antiespasmódico lo puede dar en una colecistitis. Sí, pero también puede dar diclofenac. Acá sí se usa metamizol, en otros lugares no, por esto. Produce algunos casos de granulocitosis, anemia plástica. Entonces, ya no están en los libros. No está en el Goodman. Estaba en el español, pero creo que ya no está. Bueno. Entonces, pero acá sigue siendo una realidad. No lo pregunté. Y nunca pasa nada, ¿no? Es una cuestión también racial, genética, ¿no? Acá no hay nada de eso. Ya, muy bien. Entonces, esta es la historia de la gota, ¿no? El origen de la gota es la hiperuricemia, no siempre tampoco, hay gotas con ácido úrico normal, pero bueno. ¿De dónde viene el ácido úrico? El ácido úrico viene del metabolismo de las purinas. Las purinas vienen del ADN y vienen de la comida, pero de la comida muy poquito, 4 o 5%. El grueso es nuestro metabolismo, que se va a convertir en ácido úrico a través de una enzima que se llama la xantina oxidasa, que convierte este metabolito de las purinas, que es la hipoxantina, en xantina, y después la convierte en ácido úrico, y el ácido úrico se va por el riñón, pero el ácido úrico también produce algunos problemas cuando hay exceso de ácido úrico, ¿no? Gota, trastorno renal, porque se deposita en el intersticio renal, y tofos y otras cosas, ¿no? Entonces, ya sabemos, hipoxantina en xantina y xantina de ácido úrico por la xantina oxidasa. Hay un medicamento que inhibe a la xantina oxidasa, es el allopurinol.
Entonces disminuye la cifra de ácido úrico, disminuye la hiperuricemia. No todo paciente con hiperuricemia va a hacer gota, que te puede vivir toda su vida con hiperuricemia y nunca hacer gota. Pero algunos hacen gota y entonces ahí viene el problema. Ya dijimos. La gota metabólica tiene sus fases de enfermedad. La fase 1 es la hiperuricemia, que a veces nunca haces gota, ahí te quedas. Bendito sea Dios. Pero a veces entran a fase 2 y entonces hacen gota, o sea, hacen problema articular. Y lo patognomónico de la gota es esto, la podagra, que es la inflamación de la articulación metatarso-falángica del primer dedo del pie. Metatarso-falángica del primer dedo del pie. Un dolor maldito que no se puede resistir. Generalmente en hombres gorditos que han tomado mucha cerveza o han comido mucho después de Año Nuevo, y ahí viene la gota. O a veces no, a veces puede ser un flaco, pero tiene hiperuricemia y se produce gota. ¿Ya? Después viene la fase 3, que es la intercrítica, o sea, entre gota aguda y gota aguda, porque a veces haces gota aguda y a los 6 meses otra vez y a los 2 años otra vez. Entonces ya hay periodo intercrítico, eso ya, o sea, hay crisis repetidas, eso se llama fase 3. Y la fase 4 es cuando ya hay tofos, hay artrosis o hay lesiones renales por los depósitos. Esa es la gota. Hay 2 fármacos que están relacionados a la gota que tenemos que tocar, la colchicina y el halopurinol. La colchicina es un antiinflamatorio específico de la gota articular, específico, pero bajo ciertas condiciones que vamos a ver. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibición de la formación de microtúbulos. El halopurinol, en cambio, es un fármaco que sirve para disminuir la producción de ácido úrico, para tratar la hiperuricemia. ¿Por qué? Porque inhibe a una enzima que se llama xantinooxidasa. La colchicina es muy tóxica, el halopurinol casi no es tóxico, ¿no? La colchicina tiene un montón de toxicidades. La principal son las diarreas y los vómitos, pero puede producir depresión inmune, agranulocitosis. El halopurinol no tiene generalmente reacciones muy serias, algunas, pero muy raras. Pero ¿cuál es la virtud de la colchicina? Que cuando un paciente tiene gota, aborta la gota al toque, pero tienes que darlo ahí mismo que está empezando la gota. O sea, el paciente gotoso comienza a sentir el dolorcito, se toma una pastillita de colchicina y se agotó. Ya no hay gota, sigue su vida feliz. Esa es la virtud de la colchicina, pero siempre y cuando la des al toque. Porque donde pasen unas horas y ya se inflama la articulación, ya no sirve la colchicina. Entonces, ¿ahí qué tienes que dar para tratar la gota? Aines, diclofenaco. ¿Ya? Vamos a analizar un poco el mecanismo de acción del halopurinol. Ya habíamos dicho que la hipoxantina se convierte en xantina y luego en ácido úrico. ¿Por quién? Por la xantinoxidasa. Y que el halopurinol inhibe a la xantinoxidasa porque se parece a la hipoxantina. Entonces la xantinoxidasa se va con el halopurinol y lo convierte en ¿qué? Oxipurinol. Ese es el mecanismo de acción del halopurinol, un inhibidor competitivo de la xantinoxidasa. Pero no queda ahí. ¿Por qué es tan eficaz? Porque el oxipurinol sigue inhibiendo a la xantinoxidasa. Es un metabolito activo, pero ya no reversible con el halopurinol, sino irreversible encima. Además, cuando tú das halopurinol, ¿se acumula hipoxantina o no?
Y cuando la epoxantina aumenta, se frena la síntesis de purinas. Y el origen de la epoxantina son las purinas. Entonces, por eso el allopurinol es tan efectivo. Se da una sola vez al día, se hace el metabolito, bloquea la producción de ácido úrico y además su metabolito es inhibidor irreversible. Entonces, por eso sirve también el allopurinol para bajar el ácido úrico. Ahora, cuando tú tienes una gota aguda, tienes que bajar el ácido úrico muy urgente. ¿Tú qué dices? El paciente está con gota aguda, hay que bajar el ácido úrico ya. ¿No? ¿O sí? El ácido úrico le produce la gota, ¿no? No quise decir nada. ¿Tú qué dices? No. ¿Por qué no? El dolor es de los cristales. ¿Por qué? El dolor es por los cristales. Bueno, pero no solo por eso. Se agrava la gota. Porque en realidad, cuando tú tienes hiperuricemia, tus articulaciones se están llenando de cristales. Está todo bien, tranquilo, estable, no pasa nada. Porque hay un equilibrio entre los cristales que están en las articulaciones y el que está en la sangre. Están equilibradas, está todo magnífico, feliz, sigues con tu hiperuricemia viviendo. El problema viene cuando se desequilibra la hiperuricemia y el ácido úrico sube mucho o baja. Entonces ahí se comienzan a mover los depósitos articulares y ahí viene la gota. Ahí viene la gota. ¿Ya? O sea, si tú subes mucho el ácido úrico en sangre, se pierde el equilibrio en la articulación, entra más ácido úrico y ahí viene la gota. O si cae el ácido úrico en sangre, se pierde el equilibrio y viene gota. O sea, en otras palabras, ¿el allopurinol te puede desencadenar una gota? Sí puede. Por eso es que cuando un paciente está con gota, no te interesa el ácido úrico. Tiene 15 de ácido úrico, ¿le vas a dar allopurinol? No. ¿Qué le vas a dar? Colchicina. Y si se pasó mucho tiempo, ya no puedes darle colchicina. ¿Qué le vas a dar? Diclofenaco. ¿No es cierto? Cuando ya esté tranquilo de su gota, ya no se inflame, ya no le duele, le empiezas a dar el allopurinol. ¿De acuerdo? Ahora, si él ya tomaba su allopurinol, ¿le puede seguir dando? Sí, pero no le aumenten la dosis. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Vas a mover los niveles, vas a mover a la articulación y le vas a producir más gota. Así es como se maneja eso, ¿ya? Y si el paciente hace gota y después de unos meses hace gota y comienza a ser intercrítica, entonces hay que darle colchicina a dosis profiláctica. ¿Eso qué quiere decir? Que la colchicina es una maravilla para tratar la gota aguda, pero también tiene un efecto profiláctico, o sea, bloquea los ataques repetidos. ¿Ya? Este es el ácido úrico. Este es el allopurinol. ¿Para qué sirve? ¿No? Para todo esto. Para la hiperuricemia, bueno, la artritis gotosa, pero ya hemos dicho por qué, ¿no? Para controlar la producción, los depósitos de cristales de uratos en los riñones, ¿no? ¿A quiénes hay que dar ácido úrico para evitar eso? En los pacientes que hacen cálculos renales por ácido úrico. Esa es una indicación también de usar allopurinol. En los pacientes que se les da quimioterapia, porque la quimioterapia destruye células y libera mucho ácido úrico, hay que darles allopurinol, ¿ya? Y así hay otras indicaciones. Reacciones adversas del allopurinol, muy pocas, muy leves. Esta quizás es la más complicada, pero casi no se presenta. En cambio, la colchicina es otra historia. La colchicina es un antigotoso maravilloso, siempre y cuando, ya hemos dicho, se use al toque.
es un fármaco muy tóxico, ¿ya? Y lo puedes usar como profiláctico a dosis bajitas, no pasa nada. Pero dosis altas pueden ser muy tóxicas, ¿ya? Todo esto hace el alopurin, tiene un montón de efectos antiinflamatorios y todos se apoyan en que bloquea la beta-tubulina. Entonces no, la célula inflamatoria se queda sin esqueleto, entonces no puede migrar, no puede secretar, no puede sacar sus lisosomas, está frita. Y un montón de efectos que derivan que inhiben la polimerización de los microtúbulos. Y eso es lo que hace la colchicina. ¿Para qué se da? Para gota aguda, para profilaxis de la gota, para otras enfermedades de minocristales. Esta fiebre, que ni sé de qué se trata, la fiebre mediterránea familiar, ahí también se da. Y tiene su esquema terapéutico. Acá está. En una gota aguda tiene su esquema. Tú le das, vienen tabletitas de 0,5 y de 1 miligramo. Tú le das una tabletita cuando recién está empezando y se acabó. Si no lo controlas, le puedes dar media o una a las 2 horas. Y ahí nomás, ya no puedes dar más, porque si no empieza la toxicidad. Puedes repetir, pero el paciente va a empezar a vomitar, ya no puedes seguir dando, porque si no le vas a dar inmunodepresión. ¿Ya? Entonces le das una, le das 2 máximos, y con eso no revierte, diclofenac. Vale. Pero si tú le has dado en el momento precoz del ataque de gota, va a revertir sí o sí, mágicamente. Así es. Y el otro uso que tiene la gota es como profiláctico a dosis baja, ya una vez al día o a veces cada 3 días, ya se va regulando. Ya se va regulando. Es de excreción renal, hay que tener cuidado. Se absorbe muy bien, se distribuye muy bien. Pasa la leche, hay que tener cuidado si es lactante el que toma, porque le va a pasar el hito y le va a dar toxicidad. ¿Ya? Se metaboliza en el hígado, fase 1, fase 2, luego se excreta por el riñón o por la misma vía biliar también. Estas son las reacciones más notorias, ¿no? Pero hay otras mucho más graves. Entonces la norma es, si un paciente toma colchicina y empieza con vómitos o con diarrea, ya no le puedes dar más colchicina. ¿Ya? Está contraindicado, ahí no más que. Es mejor pasarlo a INES. Al primer síntoma de toxicidad hay que suspender la colchicina. ¿Ya? Contraindicaciones de la colchicina: el embarazo, la alergia, la lactancia, enfermedades gastrointestinales, úlcera, insuficiencia hepática o renal avanzada, porque se va a retener y va a haber mucha toxicidad e inmunodepresión. Y por último, no han pedido, fluvoxostat. Esto es como el allopurinol, igual. Es un inhibidor selectivo de las antinoxidas. Se da vía oral una vez al día, igual que el allopurinol. ¿Ya? ¿Para qué se va a usar? Para la hiperuricemia, igual que el allopurinol. ¿Ya? Solo que ya tienes una arma más, hay que ir viendo, ¿no? Si tienes un paciente que no controla mucho con allopurinol, que es bien difícil que exista, casi imposible, pero si eso sucede, tienes el fluvoxostat. Tiene sus reacciones adversas, ¿ya? De tal manera que yo no entiendo bien la existencia de fluvoxostat teniendo el allopurinol. Pero ahí está. Pero el allopurinol es tan inocuo y tan eficaz que yo no sé para qué investigan otras cosas.
Pero hay otro más todavía. ¿Cómo se llama? Este es un individuo de la reabsorción de ácido úrico. Este sí es diferente, pero este no les han pedido. Y que no sean bolas. Muy bien, y entonces con calcicina y algo polinomio. Este es el botón. Ya, muy bien. Entonces, vean qué dice el doctor Escalante, él es el que hace las preguntas del taller.